Gracias, Nuria. Bienvenidos a Última Palabra. Hoy vamos a estar discutiendo una serie de asuntos muy distintos, pero también estamos a la expectativa de que la gobernadora de Puerto Rico, quien tiene una conferencia de prensa pautada en estos momentos, pueda anunciar lo que se especula serán los próximos nombramientos. Así es que estaremos yendo con ella de comenzar a hablar sobre importantes nombramientos. Mientras tanto, vamos a estar discutiendo primero los recortes que se están dando en los Estados Unidos y cómo podrían afectar a Puerto Rico. También alteran las reglas para que podamos tener acceso a la información pública. ¿Cómo esto podría afectar la transparencia en Puerto Rico? También, miren, cómo llega el agua desde los lagos hasta el grifo de su casa. A veces llega blancuzca, a veces llega como tipo Coca-Cola, es saludable. Mira, hoy nos vamos a ir a discutir todo esto con la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, pero primero quiero tocar un tema que yo creo que es bien delicado y por más que le damos y le damos y le damos, no parece haber luz al final del túnel. Aquí es bien difícil. Muy bien, vamos a la gobernadora, que entendemos está haciendo la nominación a la Secretaría de Justicia. Hacer una nominación al puesto de la Secretaría de Estado. A esos efectos, me siento bien contenta de contar con la alcaldesa de Gurabo, Rosachely Rivera Santana, nacida en Caguas, Puerto Rico, hija única de don Rafael Rivera Aguayo y Marcelina Santana, y además de sus padres y familiares se esforzaron por educarla en una mejor manera, con los valores, para convertirla en una ciudadana de bien y útil a nuestra sociedad. Posteriormente pasó a ser estudiante, no solamente del colegio, sino de escuela pública en Gurabo, donde se graduó con altos honores y luego comenzó sus estudios de bachillerato en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra, donde obtuvo un bachillerato en relaciones laborales con concentración en psicología. Cursó también su grado de maestría en psicología industrial organizacional en la Universidad Carlos Albizu en San Juan. Tan pronto terminó sus estudios universitarios, en el 2004 comenzó a trabajar en el sector privado como gerente de recursos humanos y en el 2005 ingresó al servicio público desempeñándose como directora de la Oficina de Asuntos de la Juventud en el municipio de Gurabo. Posteriormente dirigiendo distintas oficinas en el ayuntamiento hasta llegar a ser ayudante del alcalde. Por su preparación académica en el campo de la psicología industrial, comenzó otra faceta de su vida como profesora en la Universidad del Turabo, ahora Universidad Ana G. Méndez, recinto de Gurabo, con cursos vinculados a los temas de psicología industrial. En el 2015 fue nominada posteriormente y confirmada como administradora municipal, puesto que ocupó hasta el 2016, cuando tuvo que asumir la responsabilidad de ser alcaldesa interina de Gurabo. En el 2017 decide aspirar al puesto de alcaldesa en el municipio de Gurabo, siendo electa en aquella ocasión por más del 70% de los votos en dicho municipio. En esa ocasión, Rosachely Rivera hizo historia al convertirse en la primera mujer gurabeña en ocupar el puesto de alcaldesa de su pueblo. Bueno, ahí han escuchado a la gobernadora, ya ha hecho los nombramientos para la Secretaría de Justicia, para el puesto de Secretaría de Estado, nombró a quien solía fungir como alcaldesa de Gurabo. Estos nombramientos se dan justo luego de que tanto el presidente de la Cámara de Representantes, Johnny Méndez, como el presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, entraran en conocimiento a los respectivos cuerpos sobre los interinatos que se estaban dando en las distintas secretarías. ¿Cómo? Pues miren, la gobernadora interpretó aquello en aquel momento como una amenaza contra su poder ejecutivo de decidir quiénes estaban en esta secretaría. Ahora, a solo 2 días de que sea su mensaje de Estado, la gobernadora ha hecho esta conferencia de prensa. Me parece que el momento es idóneo. ¿Por qué? Porque la gobernadora no podía llegar a su mensaje de Estado con un vacío en cuanto al proceso de nombramiento, además de que tampoco se podía arriesgar a que las cámaras pudiesen decidir, o particularmente el Senado pudiese decidir sobre esta secretaría. Durante los próximos días estaremos fiscalizando este proceso y veremos quién tiene la última palabra. Bueno, lo prometido
Investigador es deuda. Ustedes saben que desde que comenzó este programa hemos tenido a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados en el radar. Pero más allá que hablarles a ustedes sobre una agencia en lo abstracto, yo quiero que ustedes conozcan qué hace la agencia. Y por eso nos fuimos a un recorrido para que usted vea todo el proceso que recorre el agua, desde que es recogida en los lagos hasta que llega a su casa. Veamos. Todos los días abrimos la pluma como un acto automático. Cocinamos, nos bañamos, limpiamos. Y pocas veces nos detenemos a pensar en el agua que usamos. ¿Es segura? ¿Por qué a veces huele extraño? ¿O cambia de color? Siento que no es la más saludable. Yo prefiero la embotellada. Que esta gente no ponen en mano a correr el agua como debe ser. Pues no están realmente haciendo el trabajo. Y aunque muchos opinan, pocos saben qué realmente pasa con el agua antes de llegar a nuestras casas. Qué bien. Aquí es que comienza el proceso. El agua viene por bombeo hasta aquí y de aquí va por gravedad por todas estas unidades de proceso. Estas aguas llegan de donde me dijeron estaban las aguas crudas. Esta es el agua cruda, puedes ver el color, que es como, aquí es que tiene pues todo el particulado. La turbidez mayormente pues en materia de suspensión. Aquí llega por bombeo, aquí se va pues mezclando con los distintos agentes que se utilizan para el tratamiento. Usualmente, ¿qué agentes se les incluye al agua en este proceso? Son polímeros. Y una pregunta, ¿el agua cómo les llega a los consumidores a las casas? Usted sabe que a veces está transparente, a veces está blancuzca, a veces está media como si fuera Coca-Cola. ¿Cómo la gente determina cuál de esas aguas está segura o todas son seguras y lo que varía es el color? Todo el agua, ¿verdad?, que sale de las plantas de tratamiento es 100% segura. Cumple con todos los parámetros regulados por la agencia reguladora. En la red, pues a veces cuando se va el agua y viene, se mete aire y el agua pues se tiende a poner blanca, pero es un agua totalmente segura. ¿Cuánto tiempo pasa el agua en esto? El agua tarda aproximadamente, una gota de agua de esta entrada a la salida, aproximadamente 4 horas. 4 horas. ¿Aquí se aplica qué? El químico. Es el polímero primario. O sea que lo que está saliendo aquí es polímero. Es el polímero. Con agua. ¿Y solamente hay una estación donde esto está ocurriendo? Sí, se aplica aquí en la entrada, aquí mismo en la zona de mezcla, y de ahí pasa para las diferentes... Está bien. Vamos para las cámaras de floculación, porque la floculación es otro proceso importante, es más lento. Es como esta mezcla, pero más lenta. Es por aquí. ¿Por aquí? Sí. Esas paredes deflectoras lo que hacen es que pues, mezcla el sólido con el polímero para que se vayan encontrando, se vayan uniendo. ¿Qué está saliendo por aquí? El agua que ya se cae. Recirculado. Aquí también se podría aplicar cal. En caso de que hayan eventos de la que la alcalinidad esté baja, se puede aplicar cal o polímero secundario. O sea, entonces, en ese proceso que usted me dice que cada 15 minutos se hacen muestras, ustedes van ajustando según cómo van viendo el agua que le van a echar. Correcto. Nosotros ajustamos la dosis de acuerdo a la turbidez que hay en la entrada. Perfecto. Este es el clarificador. Y se puede ver, ¿verdad?, el manto del sedimento, cómo se va separando del agua. Y lo que sale a través de ese canal es el clarificado. ¿Más o menos qué profundidad tiene esto? Esto tiene de 12 a 15 pies de profundidad. Son grandes. Esta planta es... No, se ve inmensa. ¿Y todo lo que hay hacia allá son clarificadores también? Correcto. ¿Más o menos qué volumen de agua se procesa aquí diariamente? Esta planta tiene capacidad hasta 100 millones de galones por día. Siempre hay un promedio, ¿verdad?, de menos consumo de 80, 75 millones, pero tiene capacidad de procesar hasta 100. El agua que sale de los clarificadores pasa de aquí a los filtros. Ok. Ya aquí, eso también es por gravedad, porque tiene bastante movimiento. Es gravedad, sí, totalmente gravedad. Ves que está bastante clara, pero todavía no está filtrada. Esa yo me atrevo a tomármela.
Bueno, no es recomendable hasta que pase por, ¿verdad?, todo el sistema de filtración y distribución, que ahí es donde aseguramos que no haya ningún, ¿verdad?, algún patógeno, o ahí es que aseguramos la calidad. ¿Qué estamos viendo aquí? Esto es un filtro. Este filtro está en el mapa de mantenimiento. Así se ve un filtro de mantenimiento vacío. Esto es vacío. Aquí puedes ver, eso es antracita. Esto tiene varias capas. Tiene antracita, tiene arena que es sílica, y debajo de la arena pues tiene grava. O sea que así están hechos los filtros. Este es el diseño de un filtro. Esa antracita es un componente similar al asfalto, que, ¿verdad?, físicamente se ve así negro. Es negro, pero en realidad es un material carbónico, eso absorbe el sabor del agua, en el agua y todo. Ayuda también a absorber algunos minerales que no deseamos en el agua. Un filtro en operación, pues ya lo ves aquí. Aquí puedes ver, esto trabaja también por gravedad. El agua va bajando por gravedad. O sea, el agua vino de los clarificadores para acá. Correcto. Él se va, obviamente, vas a ver un poco de sedimento, él se va tupiendo, porque lo que se queda arriba es lo que se va removiendo del agua. Llega el momento que el filtro pues pierde capacidad de flujo. Entonces ahí pues tenemos que sacarlo de operación y hacer un retrolavado. Retrolavado es agua en contra. El cloro viene por tubería, con agua que utilizamos, agua de utilidad, viene por tubería bombeado y entra en la canal, ¿verdad?, que es la que, ¿verdad?, donde se aplica el cloro y se mezcla con él, y de ahí pasa al tanque. Pero es un proceso mecánico, no requiere como intervención humana, no están ustedes bregando con cloro. Solamente ajustando la dosis, es lo que haría el operador. Una cosa es que te cuenten del superacueducto, que te hablen de las plantas de tratamiento, pero que las personas en sus casas puedan tener la oportunidad de ver el proceso y decir, mira, el agua la recogen, mira cómo la limpian, mira cómo la filtran, mira cómo la prueban. Sí, creo que es importante. Agradecida de Carraí Sopú, que llevan agua a mi casa. En esta planta hay un cuarto de control. Desde ahí se manejan las bombas, se vigila la red de distribución y se monitorea el sistema. Y justo al lado está el laboratorio. Bien, ¿esto usualmente se da cada cuánto, estos muestreos aquí en este laboratorio? A cada hora. A cada hora se dan los muestreos. Lo que sí se registra de forma automática en el sistema de monitoreo, pues cada 15 minutos en lo que son los filtros. ¿Qué son estos tanquecitos? Ahí es donde se hacen las pruebas de jarra. Esto es algo que nosotros simulamos lo que es el proceso de coagulación que vimos allá, pero aquí lo hacemos a una pequeña escala. Vamos haciendo distintas concentraciones del químico y vamos a ver que, ¿verdad?, la dosis óptima, vamos a escoger la jarra que es, y ya ahí tenemos una idea, ¿verdad?, de lo que sería la aplicación correcta para no sobredosificar ni tener problemas de que le pongamos menos químico y el proceso de coagulación pues no sea efectivo. Cada puertorriqueño merece agua limpia, segura y de calidad siempre. Conocer el proceso es solo el primer paso. Exigir que se haga bien es el verdadero reto. No es para que se ría, me vieron ahí capacete, mi chaleco reflector. Miren, la verdad es que fue una gran experiencia estar dentro de las facilidades de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado. Nos brinda un poquito más de seguridad sobre el proceso que están llevando a cabo, además de que yo creo que es importante que le pongamos un poco, ¿verdad?, de cara en arroz y habichuelas a lo que hace cada una de nuestras agencias. Así se nos hace también un poquito más fácil cuando estamos en este espacio fiscalizar cuán costo efectivas son realmente necesarias. Así que hoy quería darles esa impresión desde adentro de la autoridad. Todavía queda más en este programa. Ivanet, cuéntanos qué tenemos al regreso. Alexandra, al regreso, más burocracia, menos acceso y hasta secretos sobre quién muere. Al parecer, quieren ponértela más difícil para conseguir información del gobierno. Hablamos de esto luego de la pausa. Además, hablamos sobre los nombramientos que acaba de hacer Jennifer González en Cortando la Grasa. Regresamos. Ya estamos de
de regreso y como todos los martes nos acompaña Francisco Párez en Cortando la Grasa y vamos a hablarles hoy de lo que ha sido la reconciliación fiscal en el gobierno federal, pero creo que es importante, Francisco, que atendamos el tema de los nombramientos que acaba de hacer la gobernadora. ¿Qué opinión te merece esto? Es un notición. Yo creo que a la gobernadora le regía estos nombramientos. Yo conozco a la alcaldesa de Gurabo. Creo que si tiene el temple, ¿verdad?, y la altura moral de representar al Partido Nuevo Progresista para alcaldía de Gurabo, pues con toda probabilidad debe pasar el escrutinio para ser secretaria de Estado. Yo creo que era un nombramiento bien importante, no tan solo por lo que representa al Departamento de Estado, sino también al resto del gabinete, que le quite ese calentón que estaba recibiendo la gobernadora. Lleva más de 20 años en el servicio público, comenzó en la Oficina de Servicios a la Juventud del municipio de Gurabo, después asumió, luego de ese interinato en el municipio, asumió entonces la alcaldía en el 2017. Ya ha sido una gran alcaldesa. Y la realidad es que, volvemos, yo creo que es un nombramiento que no es tan polarizante como otros nombramientos, que le permite a la gobernadora unas victorias fáciles antes de ese mensaje de Estado y no continuar en un proceso de polarización con el Senado como el que lleva hasta ahora. Definitivamente yo creo que era algo que le hacía muchísima falta a la gobernadora. La felicito por ese nombramiento y ojalá pueda tener un proceso de confirmación justo y que podamos pasar la página de este desmadre del gabinete. En el caso de la candidata, la persona que ha sido nominada para el puesto de justicia, vemos que es alguien que funge como jueza, además de eso dirigió el área de nombramientos ejecutivos y del Poder Judicial. Así que yo creo que todavía nos falta saber un poquito más de esta designación antes de entonces poder fiscalizar adecuadamente. Definitivamente. Pero mira, vamos a pasar por acá para hablar de el tema con el que no quiero dejar a la gente, porque sé que hay unas preocupaciones con lo que ha estado ocurriendo a nivel federal, particularmente ya en la Cámara Baja se aprobó la reconciliación fiscal. Ahora está ante el Senado de los Estados Unidos. ¿Qué te parece esto que ha ocurrido allá? Bueno, el Senado ya estaba mostrando reparo y es que luego de todas las vueltas que Donald Trump le dio desde la perspectiva financiera, lo que se presentó está descuadrado por nada más y nada menos que 2.3 trillones de dólares. O sea, tanto nadar para morir en la orilla. Sí, así que, y ese es el problema, cuando tú caes en una posición deficitaria y pasan todas las organizaciones, tanto públicas como privadas, poder salir de eso es sumamente complejo y lo estamos viendo con Estados Unidos, donde se ha traído tantas reformas en los pasados meses y que la primera propuesta de presupuesto esté descuadrada por tanto dinero casi inalterado a lo que se proyectaba, pues definitivamente les refleja lo complejo que es sacar del boquete a una entidad que está perdiendo dinero y en este caso el gobierno federal. Pero sabes que hay como una discrepancia entre lo que ha sido la narrativa pública y cuando miramos los números, porque al final del día, ¿qué se ha hablado? Se ha hablado de la eficiencia, el departamento de eficiencia, los recortes, cómo buscamos dinero aquí y acá, pero al final del día no vemos mucho cambio de lo que había anteriormente. Es que mover la aguja es difícil y por eso yo hago una invitación al gobierno de Puerto Rico y a la Junta de Supervisión Fiscal que en respuesta a esto no presenten el presupuesto con el gasto público más alto en la historia de Puerto Rico, que es lo que presentaron en las pasadas semanas con el presupuesto. Así que debemos evitar caer en esa posición deficitaria. Ya lo estamos viendo con la primera potencia del mundo. Se le está haciendo bien difícil de salir de una posición deficitaria. Imagínense con un territorio. Yo creo que ha dado en el clavo con un asunto y es el presupuesto que ha presentado Puerto Rico es más alto, pero ¿a qué lo podemos atribuir? ¿Es que el gobierno ahora es más grande? ¿Es que han aumentado los gastos en ciertas renglones? Puedo conceder que ahí ya está el servicio a la deuda, que lleva varios años, pero con 11, 12 mil millones de dólares daría para cubrir con el servicio a la deuda. Lo que hay es mayor gasto gubernamental y para mí es una vergüenza para la Junta de Supervisión Fiscal y para la rama ejecutiva que lo que presenten sea el presupuesto de mayor gasto público, básicamente en la historia de Puerto Rico, viendo todo el rum que se ve a nivel federal. A nivel federal están corriendo ahora con otro nuevo déficit de 2.3 trillones. Vamos a ver cuál va a ser la discusión pública el año que viene, porque así son los déficits, hacen la conversación cada vez más incómoda y mientras más se espera para corregirlo, más difícil y más invasiva van a tener que ser las reformas. Creo que nos queda mucha tela que cortar aquí, Francisco, gracias. No, gracias a usted por la oportunidad. Si a usted le gusta este segmento, Francisco Párez nos acompaña todos los martes en Cortando la Grasa y aún hay mucho más. Ivanet, cuéntanos, ¿qué tenemos al regreso? Al regreso, ¿nos quieren dejar a ciegas? El Senado propone cambios que podrían limitar toda la información que tú tienes derecho a saber. Carla Minet del CPI nos dice lo que está en juego luego de la pausa, pero antes, paso contigo, Alex. Muy bien, gracias, Ferdinand. Bueno, estamos hoy con Carla Minet, directora ejecutiva del Centro de Periodismo Investigativo, para hablar de un tema que es sumamente importante y es el acceso a información pública y las políticas de transparencia. Saludos. Hola. Gracias por estar aquí. Gracias a ti. Háblenos un poquito de cómo podrían estar cambiando esta legislación en Puerto Rico y cómo podrían dificultar ese acceso.
Pues mira, hay dos proyectos de ley que están atentando contra el acceso a la información en Puerto Rico. Uno está radicado por el presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, el proyecto del Senado 63, y pretende enmendar la ley de transparencia, aumentando, duplicando los términos que tiene el gobierno para contestar las solicitudes de información, en algunos casos hasta 2 meses, y además de eso establece que los jefes de agencia tienen que ser notificados de las solicitudes de información y aprobar la entrega de información pública, algo que no es así actualmente. Ese proyecto tiene otros problemas, ¿verdad?, que empeoran el acceso a la información en Puerto Rico, y no ha ido a ninguna vista pública ni ha recibido el insumo de la ciudadanía, de las organizaciones de la sociedad civil o de las organizaciones de periodistas que utilizamos esa ley con mucha frecuencia. Ya de por sí, ¿cuán difícil es acceder a la información pública en Puerto Rico? Sumamente difícil. El Centro de Periodismo Investigativo solamente ha ido más de 45 veces a los tribunales para poder lograr acceso a documentos. Así es que es bien limitante. La ley actual es muy defectuosa. Se aprobó, se firmó la última noche de Ricardo Rosselló en la Fortaleza y no recibió las recomendaciones, no incorporó las recomendaciones de ninguno de los sectores de la sociedad civil que se manifestaron en contra de cómo estaba escrita esa ley. ¿Han tenido la oportunidad de conversar, ya sea con el presidente del Senado o en el Senado con otros legisladores, para buscar de alguna forma frenar estos cambios a una ley que harían más difícil ese acceso a información? No hemos tenido la oportunidad de conversar con el presidente. Sí enviamos toda la información que se recopiló la semana pasada en unas vistas públicas ciudadanas que hicimos en el Colegio de Abogados y Abogadas. Así es que tuvimos 2 días de vistas y recogimos todas las ponencias de más de 11 organizaciones que participaron y las hicimos llegar a la legislatura. También hay otro proyecto de ley que es bien problemático y que nos preocupa grandemente, que cambia la ley del registro demográfico para hacer confidencial toda la información que se produce sobre la mortalidad en Puerto Rico y los nacimientos y los certificados de defunción. ¿Qué propósito podría tener una ley como esta de privar el acceso a este tipo de información del registro demográfico? Bueno, es una forma definitivamente de impedir la fiscalización que hace la prensa, pero que también hacen especialmente gente que está en el ámbito de la salud pública, la demografía, la epidemiología. No vamos a tener acceso a ver quiénes mueren en Puerto Rico, por qué mueren, dónde están, son hombres, son mujeres, qué edades tienen. Así es que va a ser bien difícil establecer política pública y fiscalizar al gobierno. ¿Quién es el autor de este proyecto de registro demográfico? Juan Oscar Morales. En estos momentos, la ciudadanía que esté interesada en de alguna forma aportar a que estos proyectos, la realidad es que, ¿verdad?, que por lo menos sean vistos y que las organizaciones correspondientes tengan la oportunidad de ser escuchadas, ¿qué podrían estar haciendo? Bueno, hicimos estas vistas ciudadanas para recoger insumos, se lo hicimos llegar también a Juan Oscar Morales y a los distintos grupos de minoría, mayoría y senadores independientes, también en la Cámara. Entiendo que la gente debe de activarse y hacerle saber a sus legisladores sus preocupaciones sobre este proyecto. Bajó con un informe positivo la semana pasada y pretendían llevarlo a votación el pasado jueves. Así que entiendo que pues no se pudo porque se fue la luz ese día varias veces en el hemiciclo. Qué raro. Y entonces entendemos que esta semana pues tratarán de bajarlo nuevamente. Bueno, pues estaremos muy pendientes. Sabemos que el acceso a la información es vital para que todos los que nos están viendo sepan lo que está ocurriendo y que podamos fiscalizar adecuadamente. Así que agradecidos del trabajo que llevan a cabo. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, ahí lo tienen. Mientras seguimos distraídos con Caimanes, con Pitón reticulada, con motoras, con Canam, con Fortrax, se nos va la vida. Se nos va la vida en el acceso a la información pública, en la transparencia gubernamental. Seguimos hablando hoy con el anuncio de la gobernadora. No pudo hablarles del tema de las calles que están oscuras, pero sigue siendo preocupante la paralización en los servicios de recuperación del sistema energético de Puerto Rico cuando se avecina una de las temporadas más activas de huracanes. ¿Estamos preparados? Pues miren, la respuesta que nos dan de todos los lados es que no lo estamos. Al final del día es usted el que padece en su hogar la falta de servicio energético, la falta de unos servicios esenciales. Queda mucho por hacer, pero es importante, ¿saben qué? Que mantengamos los ojos en la bola, que no nos distraigamos de lo que realmente es importante, ni dejemos de discutirlo. Bueno, eso sería todo por hoy en Última Palabra. Ahora, miren, se la paso a Ferdinand Pérez. Ah, le dio en la cara. Bueno, gracias, Alex.